Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes hoy en día. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente para la gloria de su nombre, anhelando siempre nosotros que todos ustedes se encuentren bien, tanto mental, emocionalmente, física y espiritualmente, para la gloria de nuestro Dios. Pero como siempre, si alguno de nosotros se encuentra angustiado, afligido, acongojado por cualquier circunstancia o necesidad en la vida, permita el Señor que este día pueda traer paz, regocijo y tranquilidad y gozo a su alma, sabiendo que el Señor tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué les parece, mis queridos amigos y hermanos, que le demos gracias a nuestro Dios para que así el Señor pueda glorificarse en nuestras vidas en todo momento, ¿no? Y en todo lugar, especialmente en este día en el cual queremos compartir la palabra del Señor, para que ustedes sean bendecidos así de la misma manera que el Señor nos ha bendecido a todos nosotros. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Señor, te pedimos y te rogamos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas perdonar nuestros pecados, que tú puedas perdonar nuestra maldad o injusticia con la que hayamos actuado en la última semana. Y que hoy, en este inicio de semana, tú puedas bendecirnos, que tú puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, y puedas ayudarnos, Señor, a vencer con tu ayuda todas y cada una de aquellas tentaciones y maldades que puedan provenir de nuestro enemigo para con nuestra vida. Tú que lo miras todo, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, nuestros anhelos y nuestros deseos, y que al mismo tiempo puedes ver cuando el enemigo trata de obrar en nuestras vidas, que tú con tu justicia puedas librarnos, Señor, de todos esos engaños de Satanás, lo cual nos ayuda para tropezar en nuestra vida diaria. Pero te rogamos de todo corazón que tú nos hagas libres y nos adviertas de antemano cuando el enemigo quiera venir a nuestras vidas para trastornar nuestros pensamientos y hacernos tropezar delante de ti, porque nuestro anhelo y deseo es siempre servirte y serte fiel y vivir para ti todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Padre amado, porque en Cristo Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados y una vida nueva para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que en este día, mis amados hermanos, vamos a hablar de la vida y vida en abundancia que encontramos en nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Ahora bien, nosotros encontramos este versículo en el libro de Juan, capítulo 10, y vamos a hablar de la segunda parte. La primera parte hablamos de que el enemigo, el cual era el ser humano, aquel que quita la verdad del corazón del hombre, vino solamente para hurtar y matar y destruir. Pero que hoy en día vamos a ver cómo Cristo ha venido para que todos tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Como dice Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Y antes de comenzar me gustaría compartir una nota muy interesante que encontré y lo comparto por los derechos de autor en el comentario al Nuevo Testamento de nuestro hermano William Barclay. Este comentario dice así en la página 441. Dice, está en el último párrafo. Bueno, me refiero en el último párrafo de este tema aquí. Dice así, un soldado romano vino a Julio César para pedirle permiso para cometer suicidio. Era un pobre desgraciado y desanimado, sin vitalidad. César le miró y le dijo, pero hombre, ¿has estado vivo de veras alguna vez?
Y se los comparto, mis amados hermanos, porque lamentablemente la gran mayoría de los seres humanos, por lo regular, tenemos esa frase que decimos, voy a vivir mi vida como mejor me parezca o como a mí me plazca, con el fin de ellos pensar no dentro de sí mismos que ellos no le hacen daño a nadie, que no están robándole a nadie, ni haciendo maldad absolutamente a nadie. Pues la mayoría decimos voy a vivir mi vida a mi gusto, porque de esa manera pues yo no le causo ningún problema a nadie. Pero sin embargo, podríamos preguntarnos nosotros, ¿es acaso verdaderamente eso lo que le llamamos vida, lo que es realmente vida si la vivimos sin Cristo Jesús? Por supuesto que no. La gran mayoría de nosotros nos engañamos a nosotros mismos al creer que lo que vivimos le podemos llamar vida. Como este hombre se presentó ante César para pedirle permiso para suicidarse. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas la vida que llevaba era una vida seca, vacía, sin Cristo Jesús. Y cuando los seres humanos vivimos vidas secas y vacías sin Cristo Jesús, siempre, por lo regular, tratamos de llenarlos de las cosas totalmente equivocadas. Como si no me al recuerdo, me parece que en un momento compartí la palabra del Señor acerca de aquel hueco que tenemos en nuestro corazón con la figura de Cristo, que nada puede llenarlo sino solamente el Señor. Y me acuerdo que les mostré una fotografía de un rompecabezas donde trataba de entrar una figura diferente a la que se necesitaba en ese momento. Pues así es la vida del ser humano, cuando tratamos de vivir nuestra propia vida sin considerar la vida que el Señor nos da. Y de hecho, decimos vida, pero en realidad pudiéramos decir, como dice la palabra del Señor, es una muerte que está presente y que pronto va a llegar a nosotros, esa muerte que se convertirá en una muerte espiritual eterna con no muchos años de anticipación, perdón, más adelante, en el futuro. Como les dije en otras ocasiones, cuánto pudiera vivir el hombre. No creo que lleguemos a los 200 años y de ahí la eternidad. Pues como le digo, el ser humano con esa vida vacía, sin Cristo, sin esperanza, trata de llenarlo con todo lo que le encuentra por el camino. Algunos lo tratan de llenar con una vida en fiestas o de fiesta en fiestas incluso desordenadas, donde existe el engaño, la maldad, el maltrato, la borrachera, las drogas, etc. Hay personas que se la pasan de burdel en burdel, creyendo que eso es la vida para ellos, el vivir esa vida desordenada, ¿no? Donde se van a lugares promiscuos y que al final de cuentas no son nada más que caminos de muerte, como dice la palabra del Señor. En aquel momento donde dice hay caminos que para el hombre le parecen rectos, justos, perfectos, incluso agradables al Señor, pero el Señor dice que son caminos de muerte. Y como les digo, algunos de alguna manera, algunos de otra, algunos piensan que vivir la vida es vivir en la borrachera, algunos otros piensan que vivir la vida es en la drogadicción, algunos piensan que vivir la vida es el adulterio, la fornicación y cosas semejantes, e incluso algunos otros practicando el animalismo, ¿no? Que no es otra cosa nada más que vivir en relaciones sexuales ilícitas con animales, como se puede ver por ahí en los medios sociales, ¿no? Que algunos comparten el significado de ello y que no es ajeno a la palabra del Señor, porque el Señor ya había hablado en el Antiguo Testamento cuando le estaba dando los estatutos y las leyes al pueblo de Israel. Le decía que aquel que practicara el animalismo, o sea, tener relaciones sexuales con animales, muera él y muere el animal también. Así que le digo, no es de sorprenderse el escuchar de personas que practican eso hoy en día, porque ya el Señor lo había hablado aún con muchísimos años de antelación. Pero que les digo, para el ser humano, para algunos una cosa es vivir la vida, o para otros otra cosa, pero que al final de cuentas
Todos y cada uno de nosotros, en especial cuando estamos sin Cristo, es una vida vacía, hueca, una vida que lleva solamente a la muerte. Pero más sin embargo, nosotros podemos ver en los versículos que nos comparte el apóstol Juan acerca de Jesús. Él dice que ha venido a que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Por qué? Porque en la parte anterior que leímos la semana pasada, que estudiamos la semana pasada, hablamos que la muerte y el robar y el destruir incluía el quitar la verdad del corazón del hombre. Así que todas estas mentiras que se enseñaban lo llevaba al hombre a la destrucción propia, porque al final de cuentas terminaría en la condenación eterna. Pues de la misma manera hoy en día nosotros podemos ver que por la mentira y el engaño o las falsas enseñanzas de esta vida a través de los hombres, pensamos que la vida es vivir lo que vivimos sin Cristo Jesús. Pero Cristo con estos versículos anuncia y dice de una manera contundente y clara que lo que vivíamos sin Cristo era más bien la muerte o la condenación eterna, ¿no? Donde jamás el ser humano podrá salir de ella, pero que mientras estamos muertos aquí en nuestros delitos y pecados, el Señor trae esa vida para que todos podamos adquirir esa vida de parte de Dios y para que la podamos adquirir con abundancia, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Nosotros podemos ver en este caso en particular, si me permiten un momento, el que estos versículos se asemejan o hablan en cierta forma de algo que el Señor ya había hablado en la antigüedad. Y en este caso estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando Dios habla a través de Ezequiel, o más bien a la vida de Ezequiel, y él le dice, lo lleva a un valle de huesos secos, y entonces el Señor le pregunta y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En otras palabras, estos versículos nos hacen acordar que sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, somos como este valle de huesos secos en el cual el Señor, cuando habla su palabra a nuestras vidas, la recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entonces venimos a pasar de muerte a vida, como dice también la palabra del Señor en otra ocasión. Así que le digo, es bien interesante poder ver que Jehová el Señor es el que le da vida al ser humano y estamos hablando que esto es de una profecía que se habló acerca del pueblo de Israel, pero que también de la misma manera en cierta forma aplica a nuestras vidas porque nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra del Señor. Ahora bien, lo interesante es poder ver que Cristo dice a través de Juan en el capítulo 5, versículo 21, dice, porque como el Padre, y note que en el versículo anterior acerca de Ezequiel hablamos que es Jehová el que habla, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, obviamente no solamente espiritual, sino física también, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y note que estamos hablando tanto de vida física que puede levantar a los muertos, como el Señor lo hizo en la antigüedad, incluso con aquel hombre que lo echaron de repente, ¿no? Que cayó en aquel foso de aquel siervo del Señor y al tocar los huesos incluso vivió. Asimismo también espiritualmente al hablar al pueblo de Israel, alejándolo de la idolatría, al final de cuentas el Señor les da vida y una vez más podemos ver a Cristo y que lo vamos a leer más adelante. Nosotros al estar muertos en delitos y pecados, Él nos da vida también para la gloria de su nombre, porque como Él dice, Él, como el Padre, a los que quieren le da vida, como el Señor también dice, no, del que Él quiere tener misericordia,
tiene misericordia y le digo, tanto dan vida física, pero también esa vida espiritual que es más necesaria que la vida física, especialmente cuando ya se es cristiano. Cuando no se es cristiano, pues obviamente no, es bien importante que el Señor dé la vida física a aquella persona que ha perecido físicamente, literalmente, para que el Señor le dé la oportunidad a que pueda obtener la vida eterna después de ello. Gloria al Señor. Así que de la misma manera podemos ver que Cristo, que da la vida, en el capítulo 6, versículo 32, dice en adelante así: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que Cristo, como podemos ver, Él ha sido el pan del cielo que fue enviado de parte de Dios para que le diera vida al mundo entero, como vemos en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero al final de cuentas podemos ver que en el primer capítulo de este mismo de Juan también nos habla en los primeros capítulos de aquellos que realmente no van a querer recibir esta vida, que es un regalo de Dios en realidad, pero que el ser humano no todo el tiempo va a querer echar mano de esa vida, pero que está ahí para darle vida al mundo entero si el mundo entero deseara recibirle. Continuamos. En el versículo 50 y el 57 dicen así, continuando como Cristo como el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Y cuál fue esa carne? No es una carne literal que teníamos que comer y beber, como algunos piensan por ahí, ¿no? Que el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo y la sangre literalmente en la sangre de Cristo, porque Cristo dijo en la última cena, al partir el pan, esto es mi carne. Pero olvidan que Él dijo que partió el pan, no partió su carne. Le digo, de la misma manera, cuando agarró el vino, dio gracias a Dios y dijo, esta es mi sangre, la del nuevo pacto. Pero no es que se convierte literalmente, como estas personas también logran malentenderlo, y dice del versículo 50 en adelante, 52, perdón, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? En otras palabras, dice, no somos caníbales. Pero Cristo no estaba hablando de carne literal, sino que estaba hablando del momento en que Él iba a ser crucificado, entregando su cuerpo a destrucción, a martirio, a maltrato por la vida del mundo, y que su sangre sería derramado por completo para la salvación del mundo entero. Pero obviamente, como dijimos al principio o hace un momento atrás, en los primeros versículos nos dice que esto es para salvación del mundo entero, pero que no todos quieren recibirle. Pero al que le recibe, dice, le dio Dios la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios por causa de la carne y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Así que vemos que la vida se encuentra en Jesucristo, por eso Él dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Luego en el capítulo 14, versículo 6, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que en otras palabras, Cristo está diciendo, yo he venido a dar vida, pero esa vida soy yo. Así que yo mismo, siendo el pan que da vida al mundo, también soy el camino, la verdad y la vida, y que al final de cuentas la vida eterna consistía en conocer al Padre Celestial
Y nosotros vemos que Cristo en estos versículos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Así que en todo momento Jesucristo se menciona como esa vida que se le dará al ser humano y que incluso vendrá y hará morada con nosotros junto al Padre, pero que también en esa vida viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, como lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, en Pablo, hablando en su carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué vida nueva? Porque la vida pasada, a la que llamamos vida, es una vida antigua que debemos abandonar y dejar para venir a vivir en esta vida que Jesús ofrece en este versículo que estamos hablando. Así que una vida totalmente diferente. Cuando antes nuestros placeres eran las drogas, el alcohol, el adulterio, la fornicación, el robar, el maltratar, el maldecir, el burlarnos de los demás, ahora lo que nos causa placer es conocer cada vez más a nuestro Dios después de que Él ya nos ha dado una vida en Cristo Jesús y que ahora sí le podemos llamar verdaderamente vida, porque lo que vivíamos antes no era vida, sino muerte para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, note que el apóstol Pablo va a estar hablando acerca de que lo que ahora vive en la carne no es aquellos placeres antiguos que tenía, sino que ahora es totalmente diferente. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que esa vida nueva que habla el apóstol Pablo anteriormente, ahora habla que esa vida nueva es porque Cristo vive en nosotros. Y la vida antigua que teníamos se olvidó, se perdió para siempre, incluyendo aquella vida que tuviésemos recompensas, premios, trofeos, diplomas, pero que al final de cuentas eran cosas que no traían absolutamente nada para nuestra vida espiritual, sino que solamente alimentaba, el ego del ser humano que somos nosotros, pero que ahora lo que vivía en la carne ya no era aquellos grandes aplausos, ya no era aquellos grandes reconocimientos delante de los más estudiosos de la palabra del Señor, sino que ahora lo vivía en Cristo Jesús, como decía él, crucificado juntamente con Cristo, como dice en otra ocasión, por Cristo prácticamente somos muertos todo el tiempo. Así que es una vida nueva para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, vemos también que cuando manda su carta a los Efesios, él dice que esa vida no es que nosotros la hayamos ganado, no es que nos la hayamos comprado o no es que la hayamos incluso sobornado para obtenerla, sino todo lo contrario. Él nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y como compartimos en una ocasión un pensamiento de un hermano, Will Graham, si no mal recuerdo, el que les compartí, que habla acerca de las personas que se dicen ser siervos del Señor y no lo son. Y él dice, un muerto, si lo vemos, o sea, si lo analizamos en este momento, alguien que está en el panteón, muerto, ya en el ataúd, sea que lo acaban de poner o tiene 20 años dentro del ataúd, él no puede decidir en este momento y decir, ya me cansé de estoy muerto, voy a vivir de nuevo. No puede, ya está muerto, no está en él ni la capacidad, ni la habilidad, ni el poder
para poder resucitarse a sí mismo. Asimismo, cuando Pablo y habla acerca de que Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, implica que ninguno de nosotros podía pagar, sobornar o ganarse esta nueva vida de la cual Él estaba hablando, sino más todo lo contrario. Él dice en el versículo 5, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que la salvación es la gracia de Dios sobre su vida y el perdón de sus pecados a nosotros, su misericordia para la gloria de su nombre. Ahora bien, podemos ver que en su carta a los Colosenses dice, y a vosotros, versículo 13, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, Cristo, perdonándoos todos, los pecados. Así que la vida tiene que ver con el perdón de pecados. Pecados en los que vivíamos en nuestra antigua vida y pecados en los que están viviendo todas y cada una de aquellas personas que están viviendo su vida según su parecer, porque según a su parecer ellos no hacen mal a nadie, siempre ayudan al prójimo, siempre están atentos a las necesidades de los demás, pero que el que conoce el corazón de los hombres es Dios y Él sabe que estamos muertos, a pesar de que nosotros proclamemos que estamos vivos porque hacemos lo correcto según nosotros, pero que Dios sabe que a veces nuestras injusticias son como trapos de inmundicia, como Él habla en el Antiguo Testamento. Así que, como les digo, el perdón, la vida, incluye o tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, que como les dije hace un momento, nadie puede pagar por ello. Y por último, podemos ver una gran promesa de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo en el libro de Juan capítulo 10 versículo 27 en adelante, el cual dice así, y mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué gran promesa de nuestro Dios. ¿Acaso no le podemos llamar a eso vida? El ver que el Señor, una vez que le hemos aceptado como Señor y Salvador, es Él el que nos preservará en sus manos y nos ayudará para seguir adelante. Y que por supuesto, si fuimos reconciliados estando muertos en nuestros pecados y delitos, cómo el Señor en su misericordia no nos ayudará si tropezásemos ahora en adelante de una manera no deliberada, porque es cierto, hay que reconocer que verdaderamente hay personas que tropiezan en la vida, pero hay otros que parecieran más bien figurar que todavía no son ovejas del Señor, pero que eso solo lo sabe el Señor. Y como el Señor que lo conoce todo y conoce el corazón del hombre y conoce verdaderamente quiénes somos espiritualmente hablando, Él nos da la promesa de que nos mantendrá en sus manos para la gloria de su nombre, donde Él, y lo vuelvo a repetir, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Así que le digo, téngalo por seguro que si usted es una oveja del Señor, el Señor le cuidará, le guardará en sus manos y le protegerá para que usted siga sirviendo al Señor. Pero por ahí si somos cabritos, como dice también el Señor va a apretar sus tornillitos a la vida de todos y cada uno de nosotros para que vaya corrigiendo nuestras vidas
hasta que nos convirtamos en esas ovejitas que el Señor quiere que nos convirtamos. Porque de cierto es que el Señor nos ama, el Señor nos nos cambia, nos protege, nos ayuda a seguir adelante, pero en lo que el Señor sabe que no es correcto en nuestra vida, lo va a ir corrigiendo para la gloria de su nombre, a lo cual nosotros lo llamamos santificación para la gloria de nuestro Dios, ¿no? Como Él dice, Padre, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, perdón, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17. En otras palabras, somos salvos por el Señor, venimos a sus pies, pero a veces venimos arrastrando actitudes, caracteres, malas mañas y cosas que el Señor quiere quitar de nuestras vidas, pero que en algunas ocasiones el Señor permite que nosotros voluntariamente se las entreguemos para que Él pueda transformar nuestro corazón conforme al corazón de nuestro Dios, ¿no? Como alguien decía por ahí, ¿no? Que el Señor nos quita este corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, pero el Señor preciso es cuando Él viene y nos ajusta esos tornillitos que necesitan ser ajustados en nuestra vida y que todos y cada uno de nosotros lo experimentamos en la vida y que los grandes hombres de Dios no estuvieran exentos de ellos, como Pedro, que vivía después de muchos años en hipocresía y Pablo le tuvo que ajustar el tornillo, más bien Dios usando a Pablo para ajustarle el tornillo a Pedro, diciéndole esa hipocresía no te va bien delante del Señor, y al mismo tiempo el Señor ajustándole los tornillos a Pablo por medio de aquel que Pablo decía el mensajero de Satanás que venía y le daba una bofetada de vez en cuando para que él no se ensoberbeciera en gran manera. Así que le digo, el Señor nos tiene en su mano y en su misericordia nos ayudará a seguir adelante en esta vida nueva que Él nos ha dado para la gloria de su nombre. Pero bueno, hay que aclarar que una cosa es vida y otra cosa es vida en abundancia. Vida en abundancia implica que continúe viviendo en esa vida espectacular que Dios nos da a todos nosotros. O sea, nos da vida, pero esa vida se convierte en algo abundante si nosotros persistimos en vivir para nuestro Dios. Como nosotros podemos verlo en la palabra del Señor. En este caso, en Juan capítulo 4, versículo 5, el Señor dice, si conocieras, permítame un segundo, siempre me equivoco y le doy clic a esas palabras. Todas las palabras lo llegan a ciertos lugares diferentes. Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Más adelante, versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Noten que en la vida es un momento oportuno de salvación. Pero mantener la salvación es lo que le llamaríamos nosotros vida en abundancia y que eso lo hace el Señor en nosotros. Y en este caso en particular, el Señor está hablándole a la mujer samaritana de esas fuentes de agua viva que estarían permanentemente y eternamente en su ser. Y en este caso nosotros podemos descubrir a través de la palabra del Señor que al agua viva que se refiere el Señor es al Espíritu Santo. Dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Y como les digo, una cosa es la vida para salvación, pero en la vida abundante encontramos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y para hacerlo más claro,
Dios, el Todopoderoso, que vive y reina para siempre, el creador del cielo y de la tierra y del mar, el creador del universo entero, el que hizo a los ángeles, creó todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Su Santo Espíritu mora dentro de nosotros. Y digo yo, ¿acaso no será más abundantemente o una vida más abundante el descubrir que su Santo Espíritu mora en nosotros? Si el ser humano viviendo en sus pecados y en sus delitos, él cree que vive en la vida, ¿a poco no es una vida más abundante para nosotros el que el Espíritu de Dios, el Santo de Israel, su Santo Espíritu mora en nosotros? ¿No lo llamaremos vida más abundante todavía? Porque de Él emana la vida, en este caso en particular por nuestro Dios, pero que la vida o el Espíritu Santo se hace como una fuente en nosotros que salta incluso para la vida eterna. Por eso dice que es una vida abundante, porque no es solamente una vida con beneficios temporales aquí en la tierra, sino con beneficios espirituales eternos cuando ya pasemos de esta vida a la presencia de nuestro Dios. Así que es bien interesante y bien emocionante poder encontrar a nuestro Dios como la fuente de vida nuestra, esa vida espiritual, pero que va a saltar para la vida eterna y que su hermoso espíritu, que no merecemos, mora delante de nosotros. Porque nosotros todavía tropezamos, todavía pecamos, todavía hacemos cosas en contra de nuestro Dios y en contra de nuestro prójimo, y Él fielmente sigue manteniendo su Santo Espíritu dentro de nosotros, hasta que llega el momento en que, como les compartí una vez, el Señor llega a cansarse y termina saliendo el Espíritu de Dios, y de quien salga el Espíritu de Dios lo nota inmediatamente y sabe que no hay oportunidad para él, aunque ruega por él. Como en este caso, como yo les compartí hace no mucho tiempo atrás, de aquella hermana que nos contó que había un pastor, que ese pastor vivía en la iglesia y detrás del altar tenía una cama donde tenía relaciones sexuales con mujeres ajenas a su vida, mujeres ajenas que no eran su matrimonio. Y el Señor, obviamente, a través de las predicaciones que Él daba, obviamente el Señor hablaba a su vida, pero Él quiso resistirse, quiso mantenerse en ese estilo de vida, hasta que el Espíritu Santo verdaderamente salió por completo de su vida, ya siendo Él desechado, como fue desechado Saúl. Asimismo Dios lo desechó, y ese hombre sintió verdaderamente cuando el Espíritu de Dios salió de él, y él clamaba a Dios rogándole que vuelva el Espíritu de Dios a su vida. E incluso esta hermana nos dio testimonio diciendo que ella misma oraba a Dios, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y que volviera otra vez a salvarlo, y el Señor le dijo: no ores más por él, porque yo ya lo he desechado. Así que le digo, qué mejor nosotros el poder ver que el Señor en su misericordia deposita su Santo Espíritu en nosotros, dándonos esa vida en abundancia que el ser humano allá afuera no lo puede tener. No importa que Él gane el mundo entero, Él no puede tener vida en abundancia. Por más deleites que Él se dé teniendo todo el dinero del mundo, ni aun con eso ni siquiera llega a tener vida, mucho menos a tener vida en abundancia, como lo tenemos todos y cada uno de nosotros, que rendimos nuestro corazón a Dios para que Él venga y more y viva con nosotros para la gloria de su nombre. Ahora bien, Pablo, igual a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y cuando implica todas las cosas, habla de todas las cosas, no solamente algo en particular. Porque luego en lo espiritual dice, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y digo yo, ¿acaso no será vida abundante todo esto, estas palabras del Señor a nuestra vida? Que aun cuando venga Satanás a acusarnos, como dice el libro de Apocalipsis, delante de Dios de día y de noche, Cristo es el que intercede, el que aboga por nosotros, que está sentado a la diestra del Padre y dice, Señor, aquí estoy yo, su abogado, yo morí por sus pecados. Digo yo, ¿acaso no es eso una vida abundante? ¿Acaso esa vida abundante la puede tener allá afuera aquel que dice que vive la vida a su manera, sin Cristo, sin fe y sin esperanza? O incluso viviendo una religión, que esa religión lo aparta de la verdad, arrancando, como dijimos la semana pasada, la verdad de Dios del corazón de él, y que en realidad, creyendo que vive para Dios, está viviendo para su propia vida, para sus propios líderes, para sus propios dirigentes, pero no para Cristo nuestro Señor. Y que al final de cuentas, todas estas bendiciones, incluso la abogacía de Cristo, que es nuestra vida abundante, tampoco la están viviendo. Porque al final de cuentas son personas que por alguna razón, o tal vez temporalmente, están viviendo en una mentira que se le ha sido enseñada por sus líderes religiosos, donde sus líderes religiosos son parte de aquellos que en el pueblo de Israel cerraban las puertas del cielo por afuera y no entraban ellos, ni tampoco dejaban entrar a los demás a quien ellos estaban dirigiendo. Pero ruego al Señor que en su misericordia siga alcanzando a las personas, como siempre he dicho. Si las personas de otras religiones que tienen una Biblia similar a la nuestra, cuando menos tuvieran el deseo de leer su propia Biblia, descubrirían el engaño en el que se encuentran y en las mentiras que les han enseñado, y pudieran tornar su rostro a Dios y pedirle a Dios que los salve en el nombre de Jesús, y el Señor los salvaría y los llevaría en esta vida nueva y les daría esta vida abundante que solamente aquel que vive para Cristo puede vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Luego vemos, en este caso en particular, en el capítulo 7 del libro de Juan, versículo 38 en adelante, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que me equivoqué. Más adelante, donde estoy, aquí es el que acabo de terminar. Acá el versículo, Pablo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 9, versículo 8 en adelante, dice así, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Obviamente estamos hablando en este caso de la ofrenda para los santos, pero note que es Dios el que le hará abundar en toda gracia, con el fin de que tengamos todas las cosas, o más bien en todas las cosas siempre lo suficiente. En este caso en particular, aunque habla de las ofrendas para los santos, si aplicamos todas las cosas, sabemos que va más allá de lo material, de lo económico. Sabemos que él dice toda gracia implica más allá de lo económico. Y cuando habla, le digo, acerca de todas las cosas, no solamente habla de los bienes materiales, aunque su enfoque principal es de ello, habla que el Señor, que la bendición que Dios trae cuando ellos practican esta buena donación hacia los santos, Dios le dará gracia en todo, y al final de cuentas, en lo que necesiten, el Señor siempre les va a dar lo suficiente conforme a su voluntad. Luego en el versículo 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que a los santos falta, hablando de lo económico, sino que también abunda
en muchas acciones de gracias a Dios. Más adelante, el 14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Así que ellos, siendo partícipe, en este caso, de dar para los santos esa ofrenda, Dios los bendeciría a tal grado que ellos orarían por los demás y Dios en superabundancia de gracia le dará gracia, bendición y todo lo que necesitemos para la gloria de nuestro Dios en nuestra vida natural. Así que podemos ver que el Señor en todo nos da abundancia de vida, aún en lo económico, en lo moral, en lo espiritual, en lo emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, no quisiéramos descartar, en este caso en particular, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, pero me gustaría leerlo desde el 1, el cual dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz desde el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que mora con ellos, y ellos serán su pueblo. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y digo yo, ¿no es abundancia de vida esto? Que el ver que nosotros estamos en esta vida sufriendo, acongojados, tristes, llorando, irritados incluso e indignados por las injusticias que los hombres hacen con uno, por las situaciones adversas de nuestra vida, y que al final de cuentas muchos de nosotros lloramos y clamamos y pedimos a Dios por su misericordia para que nos ayude, para que nos libre, derramando nosotros de nuestras lágrimas, y que luego el Señor llega un momento oportuno donde Él dice que toda lágrima enjugará de nuestros ojos, donde al final de cuentas pudiéramos decir todo el dolor, la angustia y la tristeza y la amargura que pudiera adquirir en mi corazón en esta tierra, cuando yo muera y parta la presencia del Señor, el Señor va a traer consolación a mi vida y a la vuestra también, donde no nos acordaremos de aquel hermano o aquella hermana que nos hirió y nos lastimó y nos hizo una herida de este tamañote, y que no hallábamos consolación, y que al final de cuentas clamamos a Dios por su misericordia para que restaurara esa relación, y que al final de cuentas el Señor en su misericordia restaura la comunión entre nosotros, pero que luego estamos con ese resentimiento en lo profundo de nuestro corazón, y a veces se nos hace difícil pasar ese trago amargo, pero que el Señor en su misericordia nos ayuda para que podamos perdonar y amar a los demás, aún a aquellos bandidos y malvados que no sirven al Señor, que tratan de destruir nuestra vida de alguna forma y de otra, y el Señor nos ayuda a perdonarlos, pero que sentimos en nuestro corazón a veces cuando recordamos la angustia que pasamos y todavía nos provoca lágrimas, que pasamos de esta vida a la presencia del Señor. El Señor va a hacer que todo eso, mis amados hermanos, salga de nuestra vida para la gloria de su nombre, donde es posible, no digo que sea así, pero donde es posible que el Señor nos haga olvidar todo el dolor y el sufrimiento que pudimos vivir en esta vida. Y yo les pregunto, ¿acaso verdaderamente se puede llamar vida a la vida que viven las personas y que nosotros, al menos yo, también viví antes de conocer a Cristo, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Por supuesto que no. Si nosotros sufrimos, si nosotros lloramos, si nosotros nos dolemos por las injusticias que nos hacen,
¿Qué será de esas personas sin Cristo? Eso no es vida. Al final de cuentas, ese dolor, esa frustración, esa angustia, se puede llegar a convertir en rencor, donde en su corazón pudieran guardar ese resentimiento y no perdonar nunca jamás a las personas que le hicieron daño. Pero más sin embargo, en Cristo Jesús, con esta vida nueva, podemos perdonar aunque nos duela y aunque nos cueste trabajo y nos cueste tiempo y nos cueste oraciones y nos cueste clamor, podemos perdonar en el nombre de Jesús. Y esto es una vida verdadera que tenemos abundancia porque tenemos todas estas promesas de nuestro Dios. Pero sin Cristo es imposible que le llamemos vida. La pregunta del millón sería, ¿y tú? ¿Quieres verdaderamente vivir una vida? No la miserable vida, como leímos en la nota del comentario bíblico de Barclay. No vivir una vida miserable, destrozada, destruida por el dolor, el rencor, la falta de perdón, por todo lo que te han hecho hasta hoy en día y que posiblemente seguirá pasando más adelante con otras personas. ¿Te gustaría deshacerte de esa vida y entrar en una vida verdadera que tiene consecuencias eternas? Si es así como siempre les digo, ríndete al Señor. Tírate de rodillas o parado, brincando, como tú quieras. Si estás en el hospital, tirado en la cama, donde tú puedas, pídele al Señor en su misericordia que te perdone de tus pecados. Pídele al Señor que te perdone tus pecados. Que verdaderamente quieres ser libre de esa llamada vida que has vivido toda tu vida hasta este momento. Pídele que te ayude en el nombre de Jesús, perdonándote tus pecados, como dice su promesa, que su palabra, en su palabra, que la sangre de Cristo nos lava de todos pecados. Pídele que lave tus pecados. Pídele que en su misericordia te ayude a vivir una vida digna, recta, agradable delante del Señor, que te limpie, que te purifique, que te santifique. Dile que aceptas a Cristo como tu único Señor y Salvador personal, que te ayude llevándote a esa iglesia donde te enseñarán la verdadera palabra del Señor y no esos engaños, esas mentiras que roban, matan y destruyen la vida del ser humano, que hasta el día de hoy hay millones y millones de personas quienes están siendo destruidas espiritualmente por todos estos engaños de todas estas falsas religiones que no hacen nada más que robar la verdad de la palabra de Dios del corazón del hombre, porque es Dios quien sopló un espíritu de vida en nosotros, ese soplo de vida que al final de cuentas el Señor lo tomará para atrás cuando tú mueras en esta tierra y tu alma irá, dependiendo de donde tú decidas, si vivir para Dios irás al cielo, pero si decides rechazar al Señor, como dice Juan en los primeros capítulos, que al final de cuentas la condenación está sobre tu vida, pero que si decides servir al Señor, ese espíritu que está dentro de ti, que fue puesto desde los tiempos de Adán, son los que inclinan al hombre a hacerle entender que existe un Dios, porque Él da testimonio de Dios, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que Dios está ahí. Así que de alguna forma el Espíritu Santo siempre está tratando con el ser humano, y esta es la oportunidad de tu vida para que tú le pidas al Señor que te salve, que te perdone de tus pecados y te lleve a esa iglesia donde te predicarán la verdad. Y como dice Cristo, la verdad te va a hacer libre de esa condenación eterna. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender hoy que la vida que llevábamos sin Cristo Jesús y que muchas personas la están llevando hoy en día,
le pueden llamar vida, entre comillas, pero que en realidad es una muerte eterna que nos va a llevar a la condenación eterna si nosotros decidimos rechazar el amor de nuestro Dios. Como dijimos hace un momento, la salvación es por gracia y es un don, un regalo de parte de nuestro Dios para la humanidad entera, para todo aquel que realmente desee echar mano de esa salvación. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Señor, te suplicamos por tu misericordia, para que sigas tú salvando a aquellas personas, Señor, que han de ser salvas. Que las sigas añadiendo a tus iglesias, Señor. Que los apartes, Señor, de aquellas iglesias fraudulentas, de aquellos maestros y pastores fraudulentos, que lo único que hacen es llenarse sus bolsillos mientras destruyen la vida espiritual de todas esas personas, donde les hacen creer maravillas y media cuando tú dices en tu palabra que pasaremos por tribulación e incluso hasta por la muerte física, pero que la vida espiritual jamás podrán tocarla porque eres tú quien las tienes en tus manos. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, que a través de tu Santo Espíritu tú nos mantengas firmes, Señor, fuertes en el Señor, que seas tú guardando nuestra vida en ti. Como decía aquella persona, Señor, escóndenos en el hueco de tus manos o en el hueco de tu costado, de tu costilla, para estar más cerca de tu corazón, y ayúdanos librándonos del engaño de nuestros enemigos, Señor, que en realidad utilizan al ser humano para hablar mentira, para enseñar engaño y para vivir en el robo, destruyendo la vida de los seres humanos. En cuanto a nosotros, Señor, te rogamos que tú nos mantengas fiel a ti para la gloria de tu nombre, Señor, y que tu mano poderosa nunca se aparte de nosotros para guardarnos y guardar nuestros pies de tropezar contra ti. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de compartir su palabra con ustedes. Y por supuesto, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares y oficinas y donde quiera que se encuentren. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Que Dios les bendiga grandemente.